Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por su asistencia. Quienes se van uniendo acá al Instagram, les cuento que también estamos en la plataforma de Google Meet y más adelante vamos a subir este video a YouTube. Entonces ahí lo pueden volver a consultar. El tema que vamos a trabajar hoy es por qué es tan difícil comunicarnos bien. Y algunos vamos a desarrollar pues como unos conceptos básicos que nos van a poner en evidencia si nos resulta fácil o no comunicarnos, porque hay una gran cantidad de personas que advierten que no es tan fácil comunicarse o darse a entender ante los demás. Entonces voy a iniciar con la lectura de una historia que a mí me parece súper bonita y que nos va a introducir en este tema fascinante de la comunicación. Entonces dice, en el jardín de un monasterio, un viejo y sabio monje ciego estaba caminando con uno de sus pupilos. Era un lindo día de primavera, el jardín estaba por florecer y el viento soplaba suavemente. Cuando pasaron cerca de un duraznero, el maestro movió su cabeza a fin de no toparse con las ramas colgantes. El pupilo lo miró asombrado y le preguntó, maestro, ¿cómo es que usted vio esas ramas? Y él le contestó, ver con mis ojos es solo una sensación. Yo escuché el viento cantar suavemente por las ramas del árbol. El pupilo lo miró perplejo, a la vez que el monje ciego continuaba diciendo, cierra los ojos y dime lo que oyes. ¿Escuchas latir tu corazón? ¿Oyes las pisadas del monje que atraviesa el jardín? ¿Escuchas el grillo que está a tus pies? El joven miró abajo y sorprendido vio un grillo que había precisamente a sus pies. Le dice, ¿cómo puede oír estas cosas? Y el monje ciego le respondió, ¿y cómo puedes tú no oírlas? A mí por lo menos me parece hermosa esta historia. Me parece que nos llama a la reflexión, a pensar, si es que damos por hecho todos los elementos de comunicación. Al fin de cuentas, los humanos somos los que más herramientas, más instrumentos, más recursos de comunicación tenemos. Y creo que a veces nos es tan difícil comunicarnos porque, primero, damos por hecho que comunicarnos es algo tan natural, que simplemente fluye, que no hay que prestarle atención, que no hay que instruirnos, aprenderlo, reconocerlo. Entonces, el primer elemento, diría yo, es que lo damos por hecho. Y el segundo, que en vista de eso y como consecuencia de que lo damos por hecho, nos confiamos. O sea, como esto es una habilidad de los seres humanos, nos confiamos en que eso simplemente va a fluir y punto. No hay que ponerle más ceremonia al cuento. ¿Qué pasa? Que nosotros, digamos que hemos recibido ese regalo de la comunicación y el regalo de la comunicación implica que sea una habilidad blanda. Y si es una habilidad blanda, es la que nos va a empoderar en nuestro conocimiento, la que nos va a empoderar en un liderazgo, que nos va a servir tanto para manejarnos a nivel personal, pero también para manejarnos en nuestros ámbitos laborales, sociales. O sea, es una habilidad blanda que nos sirve tanto en el nivel personal, pero también en el profesional y en el del oficio que podamos desempeñar. ¿Qué pasa? Que dentro de las habilidades blandas está la comunicación, digamos que se puede desglosar en varias cosas, en unas habilidades interpersonales, porque hay personas que fluyen más fácil en la comunicación que no, porque han desarrollado esas habilidades interpersonales. También porque desarrollan lo que es la empatía, lo que es la asertividad, lo que es el crear rapport con otras personas,
porque desarrollan lo que es la escucha activa. Y hemos hablado mucho que una cosa es escuchar y otra es oír. Nosotros como seres humanos tenemos dos oídos que nos permite prestar atención a todo lo que está en nuestro medio circundante. Pero cuando nosotros necesitamos escuchar es porque estamos prestando una atención. Y esa escucha debe ser una escucha, perdón, activa. Y todo esto que nos lleva a que tengamos más y mejores herramientas que nos faciliten la comunicación. Entonces, por eso la comunicación es una habilidad blanda que también es transversal. ¿Qué significa que es transversal? Que todo lo topa, que nos sirven todos los escenarios, todas las profesiones, todos los oficios, todo lo que nosotros hagamos en la vida, necesitamos de la comunicación. Ahora, en vista de que lo damos por hecho y de que nos confiamos, de que eso es algo natural, de que eso simplemente fluye, entramos en una tercera fase que, ¿por qué nos da tanta dificultad? Y es porque entonces, con base en eso, nosotros no nos preparamos, no buscamos capacitarnos, no buscamos prepararnos frente a la comunicación. Y la comunicación, como todo, se puede aprender, se puede estudiar, se pueden desarrollar esas habilidades, y las que están por allá como dormidas se pueden despertar y se pueden implementar. Entonces, esa es la gran noticia, que la comunicación es una habilidad blanda que es transversal, transversaliza todos los espacios, todos los escenarios y que es susceptible de que nosotros la desarrollemos. ¿Sí? Ahora, vamos a darnos cuenta que si tenemos un universo que es del 100% en la comunicación, nosotros le damos mucha importancia a lo verbal, a lo que nosotros estamos expresando desde la oralidad. Pero la comunicación verbal solamente ocupa el 7% de nuestra comunicación. Si lo vemos es muy poquito. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y dónde queda ese 93%? Ese 93% nos va a sorprender, pero se queda repartido entre lo que es el tono de lo que nosotros hablamos, el tono que viene a ser cómo pintamos nosotros, qué color le ponemos a nuestra conversación, y ese tono ocupa el 38%. Y la parte no gestual, lo corporal, lo que nosotros digamos no verbal, ocupa un 55%. O sea, muchas veces nosotros conversamos con alguien y la persona nos puede decir una expresión y digamos que nosotros decimos, uy, me molestó lo que esa persona me dijo. Y quizás esa persona no fue grosera, no utilizó una palabra desagradable, pero a nosotros nos molestó el tono y nos comunicó también su lenguaje no verbal, sus gestos, eh, su corporalidad, y con eso hubo, como quien dice, una incongruencia en el mensaje, porque lo que dijo verbalmente no coincidía con lo que se decía tanto en el tono como en el lenguaje no verbal. Entonces, por eso es que nosotros muchas veces encontramos esa incongruencia en el lenguaje y al final de cuentas lo que más pesa es este 93% del 38% del tono y el 55% de lo no verbal, de la gestualidad, de lo que estamos comunicando con el cuerpo. De ahí, digamos, que es lo primero que nosotros deberíamos de empezar a tener en cuenta cuando nos estamos comunicando, cuando hay congruencia entre esos tres niveles de mensaje. Cuando existe una ruptura entre ellos tres, es cuando empiezan las disonancias en la comunicación. Y por eso nosotros empezamos a sacar las conclusiones de que no me sentí cómodo, de que me sentí maltratado, de que me sentí vulnerado en esa comunicación. ¿Sí? Ahora, la programación neurolingüística se ha ocupado de estudiar mucho
cómo nos comunicamos los humanos. Porque hay unos que son más efectivos que otros, porque algunas personas llegan más fácil que otras a comunicarse. Y vamos a ver, por ejemplo, que uno puede transmitir muchas cosas en la comunicación. Uno puede, por ejemplo, ser simpático. Y simpático quiere decir mostrarse agradable, atractivo. Pero acá también hemos hablado muchas veces que no siempre una persona simpática es empática. ¿Por qué? Porque la empatía es cuando yo me pongo en los pies del otro, cuando lo comprendo, cuando trato de captar la emocionalidad del otro, lo que el otro está sintiendo. Entonces, por eso la gente dice que empatía es ponerse los tenis y caminar en los tenis del otro, en los zapatos del otro. Porque yo puedo ser absolutamente simpática, pero tener cero de empatía. Ahora, ¿qué es lo contrario de la simpatía? Lo contrario de la simpatía es la antipatía, que es cuando uno se muestra desagradable, cuando muestra una repulsión, cuando muestra un rechazo. Y también lo hemos hablado, lo contrario de la empatía es la empatía, que es ese proceso consciente que yo pongo de separarme de los sentimientos y las circunstancias de una persona y poner como un muro, una barrera. Y ahí estoy siendo empático. O sea, hay personas que son empáticas por naturaleza y otras veces que necesitamos que aflore en nosotros eso, porque si no, por lo que hemos dicho muchas veces, frente a un narcisista, frente a una persona invasiva, hay necesidad de poner un límite. Y ese límite es un límite consciente y se llama empatía. Entonces, como ven, vamos empezando a estudiar elementos de la comunicación, que es importante que nosotros empecemos a ahondar. Cuando nosotros empezamos a ver, bueno, es que yo no solamente me estoy comunicando a nivel verbal, sino que mi solo tono está proyectando algo, eh, mi gestualidad, mi lenguaje no verbal también está comunicando algo. Entonces, ya nosotros estamos empezando a ver, bueno, entonces yo con esto puedo ser más simpático, puedo ser más empático, o finalmente si hay condiciones o momentos o circunstancias en que me conviene poner una barrera, la voy a poner. Hay algo que se ha trabajado mucho y es el poder de la sonrisa. Y ustedes lo pueden trabajar. Cuando una persona contesta el teléfono serio, aló, a cuando una persona dice, aló, cambia totalmente el tono, digamos, la dulzura, la suavidad de la voz, ¿sí? Entonces nosotros podemos comunicar más simpatía, más cercanía, con el solo hecho de sonreírnos, de estar hablando de una manera más cálida, porque no solo ese tono se va a, digamos, a endulzar, a suavizar, sino que ese tono también va a cambiar rotundamente. Muchas personas en ventas trabajan ese poder de la sonrisa, porque al sonreír se están creando una cercanía mayor con la otra persona. Entonces, nada más que esa sonrisa me cambia todo el sistema de comunicaciones que podamos tener. A mí me parece que eso es súper bonito y que nosotros necesitamos aprender a fluir en esa sonrisa, a sonreír de manera natural, a que nos nazca comunicarnos mediante la sonrisa. Eso va a tender puentes, en cambio, una cara agria, limón, como decimos, va a crear más distancia. La sola sonrisa es una parte fundamental de la comunicación. Ahora, les decía que los maestros de la programación neurolingüística, ellos empezaron a estudiar, son Richard Blander, a ver que por acá los tengo, Richard Blander y John Binder, ellos en Estados Unidos formaron un equipo de trabajo y dijeron, vamos a empezar a mirar, porque hay personas que son tan exitosas, cuáles son los patrones mentales que estas personas desarrollan. Y se metieron a estudiar a muchas personas, a Virginia Satina, a Milton Erickson, y a ver horas y horas y horas de grabación, a ver era cómo ellos trataban a las demás personas, cómo se desempeñaban los pacientes de ellos, y fueron sacando esos patrones de comunicación y esos patrones de liderazgo exitosos. Pero ellos decían, porque hay gente que encajan unos más fácil con otros,
y otros que realmente encuentran una distancia. Y ellos dicen que trabajaron horas y horas y horas en eso y que no encontraban a veces como ese punto de confluencia para ponerse de acuerdo y para poder sacar unas elaboraciones. Y algún día ya estaban por la noche cansados, ya habían trabajado exhaustamente muchas horas, dijeron vamos a hacer un pare y vamos a ir a comprar comida. Y fueron a comprar comida y en la registradora empezaron a hablar con la señora de la registradora y a fijarse cómo otras personas compraban y se dieron cuenta de que había algunas variaciones de cómo las personas se expresaban. Y entonces se dieron cuenta de algo que se lo voy a comunicar enseguida, y es que todos nosotros tenemos unos patrones de comunicación diferentes. Y esos patrones de comunicación son muy chéveres porque nos separan a unos de otros, aunque quedamos en tres grandes grupos. Y eso determina mucho cómo nosotros podemos crear más afinidad con unas personas que con otras. Y por ejemplo, en el momento en que nosotros estamos aprendiendo, eso también hace la diferencia, cómo nos ven a nosotros, cómo nos escuchan, cómo nos sienten, ¿sí? ¿Qué fue lo que ellos se dieron cuenta en las, al hacer esta fila? Que las personas tenían unos códigos de comunicación. Entonces, ustedes no se han dado cuenta, hay personas que, por ejemplo, lo llaman a uno por teléfono y dicen, ve con Ángela. O sea, si no me estás haciendo una videollamada muy, muy simpático, que vos me digas, ve con Ángela, ¿sí? Entonces, empezaron a estudiar eso, o sea, cómo hablan las personas y cómo me estás diciendo que ve con Ángela si me estás escuchando, ¿sí? Y ellos se dieron cuenta fue porque en esa fila hubo expresiones, por ejemplo, como que el agua es suave. Ellos decían como que el agua es suave. Sí. Ah, es que el agua me susurra, como que el agua me susurra. O sea, y empezaron a ver que es que algunas personas se comunican con un patrón que se llama visual. Y ese patrón visual quiere decir que estas personas hablan como si todo lo vieran. Entonces, ve con Ángela, y estoy hablando es por teléfono. No, ese discurso de ese personaje es un discurso oscuro, oscuro. O sea, puedes ver un discurso oscuro, ¿sí? ¿Qué más dice una persona así cuando está conversando? A vista de pájaro, a la luz de lo que necesitamos aprender. Miren que todas son cosas visuales, porque me está haciendo referencia a lo que la persona puede ver. Un punto de vista, ¿sí? Si ustedes analizan, todas esas expresiones son visuales. Me está haciendo alusión a lo que ven. Entonces, esas personas, de pronto cuando le dicen, ah, imagínate tal cosa, la persona se lo imagina en colores, en distancias, en formas, en tonos. Y hay personas que visualizan muy fácil por eso, porque son visuales. Entonces, algunas personas nos cuesta hacer visualizaciones. Dicen, haz una visualización de lo que quieres obtener o tener, y a mí me cuesta mucho, porque, por ejemplo, yo no soy visual. Yo clasifico en el grupo de los kinestésicos. Los kinestésicos somos las personas que somos sensibles desde el tacto. Entonces nosotros decimos, ay, esa palabra fue tan dulce. Ay, es que como es de suave cuando lo trata uno. Ay, no, es que es una melcochita de persona. Ay, entré a ese lugar y me puse arrozuda, me dio un frío. ¿Por qué? Porque somos personas que somos sensitivas, que estamos tomando ese lenguaje desde lo kinestésico. ¿Qué es importante? Que cuando yo aprendo que una persona es visual, le debo hablar en visual.
Cuando aprendo que esa persona es kinestésica, me debería dirigir a ella con términos kinestésicos. Entonces, a veces llegan a las personas con problemas de pareja o entre madres e hijos, y lo que uno dice es, claro, es que tú estás hablando en chino, la otra persona en italiano, y el idioma que queríamos usar es el español, entonces nunca va a haber ese nivel de comprensión. Y hay personas que se quieren mucho, pero que tienen dificultades en la comunicación, precisamente por eso. Y les voy a contar un caso, por ejemplo. Yo atendí una mamá que tenía a su niño de 4 o 5 años, ella me decía, me cuesta mucho que mi hijo me obedezca, me saca de quicio, es muy difícil comunicarme con él. Y empezamos a hablar, a conversar, y yo le dije, qué bueno hablar con tu hijo y mirarlo. Cuando llegó el niño, yo me di cuenta inmediatamente que él era kinestésico y la mamá era visual 100%. Yo le dije, ya descubrí cuál es el problema de comunicación entre ustedes dos. Es que tú eres visual y el niño es kinestésico completamente. Entonces, cuando descubrimos eso, le pude explicar a ella cómo acercarse al niño, cómo darle una instrucción, cómo invitarlo a estudiar, y se solucionó todo. Porque como ella era visual, ella todo lo dibujaba, lo escribía, lo llenaba de colores, le llenaba la habitación de letreros, de imágenes, y el niño no le interesaba eso, no lo captaba. Cuando ella empezó a preguntarle cómo te sientes, te parece que esto es dulce, mira qué tan agradable si haces esto, qué tan frágil puede ser tal cosa, el niño empezó a tener esa resonancia. O sea, fue algo que ella necesitó hacer de manera consciente para poder conectar más con él. Y de igual manera pasa muchas veces en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en todas las partes donde nos toca comunicarnos. Porque si yo soy kinestésica, yo creo que todo el mundo es kinestésico. Si soy visual, creo que todo el mundo es visual. Ahora, dicen los estudios, y salió de todos estos estudios e investigaciones de la programación neurolingüística, que el 50% de la población es visual, o sea, la mitad de las personas. El 40% somos kinestésicos. Ahora, ustedes me van a decir, oiga, ¿y el otro 10%? El otro 10% son aquellas personas que son acústicas o auditivas. Entonces les voy a poner un ejemplo. La persona auditiva oye un video, por ejemplo, y dice, es que él me dijo que tal cosa, y me dice, ¿qué dijo? Y es que tú conversaste con ese orador, con esa persona. No, yo lo vi en un video, él me dijo, o sea, se apropia como si fuera en primera persona, ¿sí? Es muy bonito eso. Fui a una conferencia y ahí el orador me dijo que tal cosa y que tal otra. ¿Te quedaste hablando con él después de la charla? No, yo nunca hablé con él directamente. Esta persona es auditiva, es acústica. Entonces, ¿qué dice una persona? Siempre es, oíme tal cosa, vos dijiste que, oído, escúchenme, sí, qué campanazo el que me dieron. No, es que esa persona me vociferó para regañarme. O sea, son personas que todas esas expresiones que usan son auditivas. Estas personas solamente son el 10% de la población. Entonces ellos dicen, que es que fulanito se hizo el del oído sordo, que unas palabritas antes de tal cosa. Son personas que siempre van a estar refiriéndose de esa manera para hablar, para expresarse. Vení, no te escuché bien. Háblame claro qué es lo que dice en esa imagen. La imagen no habla claro, ¿cierto? Entonces uno a veces dice, hay gente que tiene unas expresiones tan graciosas, pero me parecen graciosas las que van en el lenguaje del otro. Si es auditivo, si es kinestésico, si es acústico.
porque cuando yo estoy relacionándome con una persona que tenga ese mismo nivel, no me parece raro, porque estamos en la misma resonancia. Entonces eso es lo bonito, y por eso yo les decía ahora, necesitamos estudiar, necesitamos aprender, porque la comunicación tiene ese componente más allá. Y cuando nosotros empezamos a resolver todas estas etapas que yo les estoy diciendo hoy, nada más con eso podemos solucionar muchísimas cosas de nuestro lenguaje, cosas que son fáciles, que son sencillas, que son, digamos, que fluyen, que ayudan a que la comunicación sea más asertiva, más empática. Ahora hay una cosa muy bonita, y dicen que es que las mujeres podemos tener hasta 70.000 palabras por día. Nosotros como género femenino tenemos dos hemisferios cerebrales que se conjugan y hacen que nosotros tengamos una capacidad de hablar mucho más alta que los hombres. Los hombres, digamos que dicen los estudios que el que más palabras se gasta en un día se gasta 7.000. Y nosotros vemos es demasiada la diferencia. 7.000 frente a 30.000 es demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un caballero, por ejemplo, está en su trabajo todo el día y le toca estar en reuniones con clientes, o sea, en muchas interlocuciones. Cuando llega por la tarde a la casa ya llega rendido, hundido. Entonces le preguntan, ¿cómo le fue? Bien. ¿Qué pasó hoy? Nada. ¿Estás cansado? Sí. ¿Cómo le fue en esa reunión? Bien. No pasan de los monosílabos. ¿Por qué? Porque ya se gastó sus 7.000 palabras dentro, pues en el transcurso del día. En cambio, las mujeres todavía nos están saliendo letreros porque no nos hemos alcanzado a gastar todas las palabras. Por eso es que entre nosotras, cuando hacemos nuestros cónclaves, nuestras reuniones, nuestros costureros, estamos levantando la mano a ver quién puede hablar y a quién le toca el turno, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotras tenemos esa capacidad de ser mucho más locuaces y de tener un lenguaje más desarrollado. Incluso las mamás dicen mucho que las niñas aprendemos a hablar primero que los niños, porque nosotras desde pequeñas estamos ya con todo el diccionario, viendo a ver cómo damos todo ese montón de palabras, y los niños tardan más en expresarse y en hablar, y aunque hay hombres que conversan mucho, que son muy locuaces, si nosotros vemos frente a las mujeres, vienen a ser más parcos. Entonces, bueno, creo que este tema de la comunicación lo va a dividir en dos partes para que podamos la semana entrante tener otras cosas que podamos profundizar más, porque nos toma también un poco más de tiempo, entonces para dejar este tema hasta ahí y la semana entrante retomamos el otro y así nos quedan redondeados ambos, ¿sí? Si alguien tiene un mensaje que comunicar, una pregunta o algo, bien pueda, bien sea acá por el Instagram o en la plataforma de Google, bien puedan compartirla, ¿sí? Les recuerdo que voy a subir este video a YouTube. La plataforma de Instagram también queda grabado para que lo puedan volver a escuchar, para que aprendan sobre todo qué tipo de comunicación tiene cada uno, si es auditivo, si es kinestésico o si es visual. Y que cuando nosotros aprendamos a identificar eso en las otras personas, vamos a crear de manera consciente esta forma de comunicarnos con ellos. Y entonces va a ser mucho más empático, más agradable la comunicación. Entonces, bueno, si no tienen algo más que comentar, cerramos la grabación y les agradezco mucho. Nos vemos la semana entrante con la ayuda de Dios. Ángela, muchas gracias. Dios la Gracias, bendiga. Mari. Muchas gracias por todo. Me gustó muchísimo el tema sobre la comunicación. Mari, ¿tú qué Excelente. te consideras? ¿Cuál de esos Yo, tres lenguajes? yo soy kinestésica. Y en un alto grado. 100%. 100%, Ángela. Exacto. 100%. Bueno, gracias, Mari. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias también a los que se conectaron por acá por el Instagram. Y una feliz noche. Feliz noche.